Era un martes cualquiera cuando Sara se despertó y se dio cuenta de que ya no podía oír su propia voz interior. No literalmente. Seguía hablando, respondiendo correos electrónicos y sonriendo a sus colegas en la oficina. Pero dentro, algo estaba completamente en silencio, como si alguien hubiera apagado la radio de tu alma. Ella trató de ignorarlo. Bebió café más fuerte. Puso música a todo volumen en el coche. Citas concertadas para cada hora del día. Pero cuanto más ruido creaba a su alrededor, más profundo se volvía el silencio en su interior. Y entonces, el jueves por la noche, sucedió algo. Sara estaba en medio de una reunión virtual, otra de esas interminables conversaciones sobre objetivos trimestrales, cuando simplemente se quedó paralizada. No fue pánico, no fue un desmayo, fue algo más extraño. Su cuerpo decidió parar. Las manos dejaron de escribir, la boca dejó de moverse, los ojos se fijaron en un lugar vacío de la pantalla. Ella se disculpó, apagó la cámara y se quedó sentada, incapaz de moverse. 15 minutos, media hora, una hora entera, simplemente sentado, respiración, en absoluto silencio. ¿Qué me está pasando?, ella pensó, pero la verdad era que, por primera vez en meses, no estaba pensando en nada, y eso la asustó. Si Leonardo da Vinci estuviera vivo hoy y conociera a Sara en ese momento, no le diría, estás enferma. Él decía, tu cuerpo acaba de dibujar el dibujo más honesto de tu vida. Hizo una pausa, y ahora necesitas aprender a leer, porque Da Vinci entendió algo que el mundo moderno ha olvidado. El cuerpo no miente, él no finge, él no actúa. Cuando la mente está demasiado ocupada construyendo máscaras, el cuerpo extrae la verdad en silencio, a través de signos que llamamos cansancio, pesadez, fatiga, vacío. Pero estas señales no son el problema, ellos son la solución que intenta suceder. Sara aún no lo sabía. Todo lo que sintió fue culpa. Culpa por perder el tiempo. Culpa por no poder funcionar más al ritmo que siempre ha funcionado. Culpa por sentir ganas de desaparecer. Desaparecer. Permanecer en silencio mientras el mundo entero gritaba. Sé productivo, sé fuerte, sé rápido. Y fue en ese momento, de pie, solo, en silencio, que algo empezó a surgir. Un sentimiento extraño. No fue alivio, no fue paz. Era algo más profundo. Reconocimiento. Como si, por primera vez en años, conociera a alguien a quien conocía desde hacía mucho tiempo. Alguien que vivía dentro de ella. Alguien que había olvidado que existía. Sacó un viejo cuaderno que estaba en el cajón. Se abrió en una página en blanco. Y sin saber exactamente por qué, escribió una sola frase. ¿Por qué me detuve? La respuesta no llegó ese día, ni siquiera al día siguiente, pero algo había empezado. Y Da Vinci, si pudiera susurrar algo del pasado, diría, no te detuviste por debilidad, te detuviste porque tu alma finalmente logró hacerte escuchar. Y ahora, querida, comienza la parte más importante, descifrar lo que está diciendo, porque el cuerpo, cuando pide silencio, no te está pidiendo que te rindas, te está pidiendo que regrese. Regresa a algo que abandonaste, regresa a una versión de ti mismo que quedó atrás en el camino. Volvamos a la única conversación que realmente importa, la conversación con quién eres realmente. Y esta conversación no ocurre en medio del ruido, tiene lugar en el lugar exacto donde se encontraba ahora Sara, en el vacío, en el silencio, en el espacio entre lo que pretendes ser y lo que realmente sientes. ¿Por qué el cuerpo de Sara se congeló exactamente en ese momento? ¿Qué estaba pasando en su vida que aún no podía ver? ¿Qué quiso decir realmente Da Vinci con descifrar lo que dice el alma? ¿Existe algún método para esto? Da Vinci pasó horas observando. Dibujó cadáveres, músculos, venas, huesos, no por morbo, sino por reverencia. Quería comprender la arquitectura invisible que sustentaba la vida. Y lo que descubrió lo cambió todo. El cuerpo humano no es una máquina, es un idioma. Cada tensión muscular es una palabra. Cada breve suspiro es una frase. Cada agotamiento profundo es un párrafo entero que nunca lees. Y cuando Sara se quedó congelada en esa silla, su cuerpo no se estaba rompiendo. Él estaba gritando una verdad que ella había estado reprimiendo durante años. Durante los días siguientes, Sara empezó a notar algo inquietante. No estaba cansada porque trabajó demasiado. Estaba cansada porque vivía mal. No de forma dramática, de manera sutil, de la forma más peligrosa de todas. Había dejado de ser ella misma sin darse cuenta. Me desperté a la hora que el mundo me decía. Comí para lo que tuve tiempo. Habló de temas que no importaban. Sonríe en los momentos en los que te sientas vacío. Dije, todo está bien, cuando nada estaba bien. ¿Y el cuerpo? El cuerpo sencillamente dejó de colaborar. Ca profunda tristeza mezclada con alivio. El dolor de reconocer años de mentiras mezclado con la libertad de finalmente ver la verdad. Si alguna vez has sentido esto, si alguna vez te has despertado sintiendo que estás viviendo la vida de otra persona, si alguna vez has querido desaparecer para no tener que fingir otro día, entonces sabes exactamente lo que Sara estaba sintiendo. Y si estás aquí ahora,
leyendo esto, respirando con esta historia. Tal vez tu cuerpo también esté tratando de decirte algo. Quizás esté pidiendo silencio. Y tal vez tú, como Sara, todavía no sepas cómo traducir este mensaje, pero aprenderás, porque esa es la promesa que Da Vinci dejó escondida en cada uno de sus dibujos. La verdad siempre está dibujada en el cuerpo, solo necesitas aprender a leer. Si esta historia toca algo en ti, suscríbete al canal, porque aquí no hablamos de productividad, hablamos de supervivencia del alma, y eso, amigo mío, es mucho más importante. Sara pasó todo el fin de semana en silencio, no el silencio forzado de quien castiga a alguien, pero el silencio de alguien que por fin dejó de huir. Canceló el brunch con sus amigos, desactivado las notificaciones del celular, se sentó en el porche y observó cómo los árboles se movían con el viento. Y por primera vez en años, se dio cuenta de algo absurdo. Ya no sabía quién era, no en el sentido vago y filosófico, en sentido literal. Si alguien preguntara, Sara, ¿qué es lo que realmente quieres? Ella no tendría respuesta, porque lo único que quería durante los últimos años era la aprobación externa, ser visto como competente, ser llamado fuerte, ser reconocido como alguien que podía con todo. Pero debajo de esta actuación perfecta, había una mujer completamente exhausta, una mujer que había olvidado su verdadero nombre. Y fue entonces cuando comprendió quién era el verdadero enemigo. No fue trabajo, no fue la gente, ni siquiera era cansancio. El antagonista era el sistema invisible que ella había creado dentro de sí misma. Un sistema formado por creencias que ella nunca cuestionó. Si paro, me olvidarán. Si digo que no, me juzgarán. Si reduzco el ritmo, perderé todo lo que he construido. Estas frases vivían tan profundamente en su mente que parecían verdades absolutas, pero no lo fueron. Eran barras invisibles que ella misma había construido. Y ahora, el cuerpo se negaba a quedarse atrapado. Da Vinci, en sus cuadernos secretos, escribió sobre algo que llamó la resistencia de la materia. Observó cómo ciertos materiales simplemente no aceptaban ciertas formas. Se podía intentar moldear el hierro como si fuera arcilla, pero el hierro se resistía, no por terquedad, sino porque su naturaleza era diferente. ¿Y el cuerpo humano? El cuerpo también resiste. Se resiste cuando intentas vivir una vida que no coincide con tu arquitectura interna. Grita de cansancio. Se detiene por agotamiento. Traza límites allí donde su mente insiste en no ver. Sara estaba aprendiendo esto de la manera más difícil, o el mejor. Dependía de cómo eligiera leer el cartel. Leo Sorien Suru. El lunes volvió a trabajar, pero algo había cambiado. Ella era diferente, no curado, no mejor, solo presente. Y fue entonces exactamente cuando estalló el conflicto. Y su jefe, Mark, entró en la sala de reuniones con su habitual energía agitada. Arrojó 3 nuevos proyectos sobre la mesa y miró a Sara como si fuera obvio que ella se encargaría de todo. Sara, puedes encargarte de esto para el viernes, ¿verdad? Sé que puedo contar contigo. Ella miró los papeles, luego lo miró, y por primera vez en 5 años en la empresa, dije algo que nunca antes había dicho. No. Mark parpadeó, confundido. ¿Qué quieres decir, verdad? No puedo manejar esto hasta el viernes. De hecho, no puedo manejar nada más que lo que ya estoy haciendo. Silencio. Las demás personas en la sala la miraron como si acabara de anunciar su renuncia. Pero Sara no estaba disparando. Ella estaba trazando una línea. Y el cuerpo, por primera vez en semanas, se relajó. ¿Qué pasará ahora que Sara ha dicho no? ¿Perderá su trabajo? ¿O algo completamente diferente está a punto de revelarse? Mark salió de la habitación sin responder, y Sara se quedó allí, sola con el peso de la decisión que acababa de tomar. No fue alivio, era terror mezclado con libertad, como saltar de un avión sin saber si se abrirá el paracaídas. Ella fue al baño, cerró la puerta, se miró en el espejo y vio algo que no había visto en mucho tiempo. Una persona real, no la versión editada, no la máscara profesional, solo ella, con ojeras, asustado, con dignidad, edad. Y fue en ese momento que empezó a aparecer la segunda capa del mensaje. Sara se da cuenta de que el silencio que su cuerpo pedía no se trataba de descanso físico, se trataba de dejar de mentir. Porque el cuerpo no pide silencio solo para poder dormir más. Te pide que guardes silencio para que puedas dejar de actuar. Deja de fingir, deja de vivir en piloto automático una vida que no es la tuya. Da Vinci dijo que la simplicidad es la máxima sofisticación. Y Sara estaba empezando a entender lo que eso significaba. No se trataba de tener menos cosas, se trataba de vivir con menos mentiras. Menos estoy bien cuando no lo estaba. Menos yo puedo hacerlo cuando no podía. Menos no hay problema cuando había problema. Eso sí, esa noche, Sara volvió hasta abrir su cuaderno y escribió la segunda pregunta. ¿Quién sería yo si nadie estuviera mirando? Y a diferencia de la primera pregunta, que había quedado sin respuesta, esta empezó a desarrollarse por sí sola, palabra por palabra, oración por oración, como si algo dentro de ella finalmente hubiera obtenido permiso para hablar. Ella escribió durante 1 hora.
2, 3, sin escala, sin edición, sin preocuparse de si tenía sentido. Y cuando finalmente se detuvo, miró las páginas y vio algo que la hizo llorar. Vio deseos que había enterrado, vio sueños que había llamado tontos, vio versiones de sí misma que había abandonado porque no eran prácticas. Una Sara que quería trabajar en el arte, una Sara que quería vivir más despacio, una Sara que quería tener conversaciones reales, no reuniones vacías, una Sara que quería despertarse sin alarma, solo porque su cuerpo estaba preparado. Y entonces vino el sentimiento más inquietante de todo. Se dio cuenta de que había pasado los últimos 10 años de su vida, convirtiéndose exactamente en lo opuesto de quien era en realidad. Ira mezclada con pena. Ira por haber perdido tanto tiempo y lamentar la versión de sí misma que nunca tuvo la oportunidad de existir. Da Vinci pasó años trabajando en un solo cuadro, no por perfeccionismo, sino porque entendió que crear algo verdadero lleva tiempo, y crear una vida verdadera se necesita aún más. Sara estuvo en el comienzo de esta creación, y como todo comienzo, fue caótico, aterrador, lleno de preguntas sin respuesta. Pero ahora había algo diferente. Ya no huía del caos. Ella estaba dentro de él, sentimiento, observando, dibujando, palabra por palabra, el mapa de quién era ella realmente debajo de todo lo que había construido. Al día siguiente, sucedió algo inesperado. Mark la llamó a su oficina. Sara entró preparada para lo peor, pero lo que dijo la tomó completamente por sorpresa. Sara, necesito disculparme contigo. Ella guardó silencio. Continuó. Me di cuenta de que había estado poniendo demasiado peso sobre ti. Y ayer, cuando dijiste que no, vi algo en tus ojos que me asustó. Parecías borrado, y no quiero ser el tipo que borra a la gente. ¿Por qué Mark cambió tan repentinamente? ¿Qué le pasó realmente en las últimas 24 horas? Sara salió de esa habitación sin saber qué sentir. ¿Alivio? ¿Desconfianza? ¿Esperanza? Quizás todo esto al mismo tiempo. Pero ella sabía una cosa. El cuerpo había acertado. Había pedido silencio. Y en el silencio, había encontrado algo que años de ruido nunca habían revelado. La verdad. Sara no le contó a nadie lo que estaba pasando. Ni siquiera para los amigos. Ni siquiera para la familia. Porque, ¿cómo le explicas a alguien que se está redescubriendo a los 34 años? ¿Cómo se dice? Pasé la última década viviendo en automático. Y recién ahora me di cuenta. Entonces ella decidió hacer algo diferente. Algo que Da Vinci habría llamado el estudio secreto. Él hizo esto todo el tiempo. Mientras pintaba para reyes y papas, guardaba cuadernos escondidos donde dibujaba lo que realmente importaba. La anatomía, las máquinas voladoras, el movimiento del agua, la estructura de las alas de los pájaros, para no mostrárselo a nadie. Pero para entender, Sara empezó su propio cuaderno secreto. Y todos los días, después de que el mundo se iba a dormir, ella escribía 3 cosas. 1. Lo que sintió mi cuerpo hoy. 2. Lo que fingí no sentir. 3. ¿Qué haría diferente si no tuviera miedo? Al principio, las respuestas fueron pequeñas, casi tonto. Mi cuerpo tenía ganas de llorar en la reunión de las 10 a.m. Fingí no sentirme enojado cuando me interrumpieron por 5ª vez. Si no tuviera miedo, habría salido de la habitación. Pero con el tiempo, las respuestas empezaron a crecer, profundizando, revelando capas que ni siquiera sabía que existían. Mi cuerpo se sentía vacío cuando desperté, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Fingí no sentir que ya no me importaba esta carrera. Si no tuviera miedo, empezaría de nuevo a todo desde cero. Esa última frase la mantuvo despierta toda la noche. Da Vinci decía que el aprendizaje nunca cansa la mente, pero estaba equivocado, o mejor dicho, estaba incompleto. ¿Aprender la verdad sobre usted mismo? Eso es agotador, sí, porque cada nuevo descubrimiento tiene un peso, el peso de todo lo que necesitarás cambiar. Sara estaba descubriendo cosas sobre sí misma que ya no podían ignorarse. Ella no quería liderar equipos, ella quería crearlo sola. A ella no le gustaba hacer networking, le gustaban las conversaciones profundas con pocas personas. Ella no quería hacer crecer su carrera, quería ralentizar y aumentar el significado. Y cada descubrimiento fue una bomba, porque significaba que todo lo que había construido hasta ahora estaba sobre los cimientos equivocados. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo que lo cambió todo. Su cuerpo no había pedido silencio para descansar, había pedido silencio para demoler, derribar las falsas creencias, derribando expectativas que no eran la suya, demoliendo la versión performativa de sí misma que había construido para sobrevivir en un mundo que valoraba la velocidad por encima de la verdad. Y la demolición
La demolición duele. Miedo visceral, mezclado con una extraña sensación de liberación, el terror de perderlo todo y la emoción secreta de finalmente poder reconstruir de la manera correcta. Sara empezó a hacer pequeños experimentos, pruebas silenciosas, nada dramático, nada que llamara la atención. Dejó de responder correos electrónicos después de las 6 de la tarde. Simplemente se detuvo y esperó a ver qué pasaría. No pasó nada. El mundo no se acabó. Nadie gritó. La empresa no se incendió. Ella empezó a decir, déjame pensar y te responderé, en lugar de un sí, inmediato. Y descubrió que la gente respetaba más las respuestas reflexivas que las respuestas rápidas. Dejó de almorzar frente a la computadora. Salir, caminé, miró al cielo y noté detalles que nunca antes había visto. La forma de las nubes, el sonido de los pájaros, la textura de la luz cambiando a lo largo del día. Cosas que Da Vinci dibujaba obsesivamente, cosas que había olvidado que existían. Pero el experimento más importante tuvo lugar un jueves. Sara estaba en una reunión importante, el tipo de reunión en la que normalmente ella estaría en silencio, estando de acuerdo con todo, sonriendo en los momentos adecuados. Pero esta vez, cuando alguien propuso una idea que sabía que estaba equivocada, ella habló. No creo que esto funcione. Todos la miraron. ¿Por qué? Alguien preguntó. Y en lugar de dar marcha atrás, en lugar de ablandarse, en lugar de empezar con un tal vez me equivoque, pero se limitó a explicar, clara, directo, honesto, y sucedió algo increíble. La gente escuchó, no se limitaron a escuchar, estuvieron de acuerdo, cambiaron el plan, le agradecieron por hablar. Y Sara descubre que el silencio que pedía su cuerpo no estaba destinado a desaparecer. Se suponía que debía dejar de esconderse. Salió de esa reunión temblando, no por miedo, de reconocimiento, porque acababa de descubrir algo que el mundo nunca le había enseñado. Su voz real era más poderosa que su voz interpretada. Cuando hablaba del lugar real, la gente lo sentía. Cuando habló de la máscara, la gente se olvidó, y durante años había elegido la mascarilla porque le parecía más segura. Pero la máscara la estaba matando por dentro. Esa noche, Sara hizo algo que no había hecho desde la universidad. Cogió lápiz y papel, no para escribir, sino para dibujar. Ella no sabía dibujar, nunca había aprendido, pero no importó, porque no se trataba del resultado, se trataba del proceso. Da Vinci dibujó para pensar, dibujó manos, caras, máquinas. No para crear arte final, sino para entender la estructura de las cosas. Sara comenzó a diseñar su propia vida, literalmente. Ella trazó una línea de tiempo. En el lado izquierdo escribió, ¿quién era yo cuando tenía 18 años? En el lado derecho, ¿quién soy ahora con 34? ¿Y en el medio? En el medio, sacó todas las opciones que habían creado esta distancia. Eligió la universidad porque le parecía segura, no porque le encantara. Aceptó el trabajo porque le pagaban bien, no porque tuviera sentido. Las relaciones que mantuvo porque tenía miedo de estar sola, no porque fueran verdaderas. Y al lado de cada opción, escribió una pregunta. ¿Y si hubiera elegido de otra manera? Ella no se arrepentía. El arrepentimiento es mirar hacia atrás con ira. Ella estaba haciendo otra cosa. Ella estaba mapeando dónde se había perdido, mapeando dónde todavía existían piezas de la verdadera Sara, escondidas, esperando, y cuando terminó el dibujo, vio algo que no esperaba. Había un patrón claro, repetido en cada elección. Ay mal, ella siempre había elegido la seguridad antes que la verdad. Y ahora se enfrentaba a la elección más importante de su vida, mantenerse seguro, o finalmente, elegir la verdad. Una profunda soledad mezclada con un coraje incipiente. La soledad de hacer algo que nadie entiende y el coraje para hacerlo de todos modos. Sara comenzó a investigar, no desesperadamente, pero de forma metódica, científico, tal como lo haría Da Vinci. Investigó carreras alternativas, diferentes ciudades, estilos de vida que nunca había considerado, para no huir, pero para explorar posibilidades. Entró en foros online de personas que habían cambiado de carrera a los 30, 40, 50 años y descubrió algo que nadie le había dicho nunca. Empezar de nuevo no fue un fracaso, fue coraje. Leyó sobre personas que habían abandonado trabajos estables para dedicarse a pasiones poco prácticas, y muchos habían fracasado, sí. Pero los que habían tenido éxito, no hablaron de éxito financiero, hablaron de poder volver a respirar. Y Sara quería eso, quería respirar de nuevo. Pero ella todavía no se lo había contado a nadie, porque había una última cosa que debía hacer antes de anunciar cualquier cambio. Necesitaba estar segura, certeza de que no estaba huyendo de algo difícil. Ciertamente no estaba teniendo una crisis temporal. Certeza de que esa voz que escuchaba en el silencio era realmente la voz del alma, y no solo el miedo disfrazado de deseo. Y entonces recordó algo que había leído sobre Da Vinci. Nunca terminaba nada con prisas. Dejó reposar las pinturas. Regresé a ellos meses después. Miró con nuevos ojos, y solo entonces decidiría, ¿está listo o todavía necesita algo? Sara decidió hacer lo mismo.
Se dio 3 meses, 3 meses de observación, 3 meses de escucha interna, 3 meses para ver si esta nueva voz permanecería o desaparecería. ¿Y si ella se quedara? Bueno, entonces comenzaría la parte más aterradora de todo, la reconstrucción. Pasaron 2 meses y medio. Sara guardó el cuaderno, continuó los experimentos, y entonces, un sábado por la mañana, se despertó diferente. Por primera vez en años, quería estar despierta. El lunes pidió una reunión con Mark. Necesito reducir mi carga en un 40% y volver a crear, no a liderar. Él preguntó, ¿por qué volver? No se trata de retroceder, es de regresar al lugar correcto. Marcos guardó silencio. Luego dijo, he estado en terapia durante 3 semanas. Después de que dijiste no, vi en tu cara lo que siento todos los días. Mark cambió porque vio en Sara un reflejo de su propio cansancio. Vamos a aligerar tu carga. Sara se alejó flotando. Ella había dicho la verdad, y la verdad había sido escuchada. Sara empezó a trabajar 4 días a la semana. El quinto, reservado a no producir. En el silencio surgieron verdaderas ideas. Ella volvió a dibujar. Y lo entendió. Crear no es talento, es atención. Una tarde, mientras dibujaba un árbol, Sara notó algo. Ella realmente vio el árbol. Raíces invisibles. Se ramifica en direcciones inesperadas. Ella era el árbol. Había crecido en la dirección equivocada. El cuerpo se detuvo, no por fracaso, por sabiduría, de profunda claridad mezclada con gratitud. Pues Sara compartió su historia en pequeñas conversaciones, y lo vi en los ojos de la gente. Reconocimiento. Yo también me siento así. El silencio no era solo suyo. El cuerpo se dio cuenta del colapso antes que la mente, y eligió hacer una pausa antes que agotarse. Descifrar es observar las señales corporales sin juzgar, buscar patrones. Un domingo, mientras observaba a los niños en el parque, Sara pensó, ¿cuándo dejaron de permitirme empezar de nuevo? ¿Has buscado cursos de dibujo para principiantes? Regístrate antes de pensar. En la primera clase, la maestra dijo, no estás aquí para dibujar, estás aquí para ver. Y cuando aprendes a ver, todo cambia. Sara sintió que se le llenaban las lágrimas. Estaba exactamente donde se suponía que debía estar. No ganar, pero vive. 6 meses después, Sara estaba en el mismo sofá donde empezó todo. Pero era una Sara diferente, porque había aprendido a traducir lo que decía mi cuerpo. Preknoso por aquí. El curso de dibujo se convirtió en una reunión semanal sagrada. El trabajo continuó, pero ella trabajó menos. Creó más. La gente preguntaba, ¿qué cambió? Había 1000 pequeñas opciones para dejar de mentir. Una tarde recibió un mensaje de un colega. Hoy dije no por primera vez. Gracias. Sara lo entendió. Cuando dejas de fingir, te das permiso para otros también se detienen. Recordó a Da Vinci, cómo observó la naturaleza durante horas sin producir nada visible. Lo sabía. La velocidad no es sabiduría. La atención es paz profunda, mezclada con propósito. Abrió el cuaderno. Escribió, no me detuve porque fuera débil, me detuve porque era sabio. El cuerpo nunca miente. Miró por la ventana. El árbol que estaba dibujando estaba floreciendo. No siempre tienes que estar creciendo. Necesita crecer en la dirección correcta. Y a veces eso comienza con una parada completa. El silencio que exige el cuerpo no es castigo, es recalibración. No es debilidad, es inteligencia ancestral. Si reconoces este agotamiento, debes saber, tu cuerpo no te traiciona, te está salvando. Sara aprendió que el alma no grita, utiliza su cuerpo como mensajero. Cuando el cuerpo pide silencio, deja de actuar, empieza a existir. Da Vinci observó el agua durante horas. ¿Cómo encontró maneras? Sara entendió. Ella era agua, potente porque se adapta. Hoy, cuando Sara se despierta, respira durante 3 minutos. Pregunta, ¿cómo estás? Y escucha. Esto no es pereza, es sabiduría encarnada. Si tu cuerpo te pide algo, escúchalo. Eres la obra maestra. El cuerpo es el cepillo que utiliza el alma. Aquí está la lección. Cuando tu cuerpo te pida silencio, no luches. Pregunte, ¿qué estás tratando de decirme? Y el cuerpo nunca miente. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal. Aquí hablamos de la supervivencia del alma. Cuando tu cuerpo pide silencio, está luchando por ti. Y ahora sabes cómo traducir el mensaje.